Decían que el precinto 18 era intocable, una fortaleza donde las placas no solo representaban autoridad, sino un permiso silencioso para la brutalidad. Allí, las pruebas desaparecían con una orden, los jueces inclinaban la cabeza ante las exigencias de los oficiales corruptos y las víctimas eran solo nombres en informes alterados. Durante 20 años habían perfeccionado su sistema. Cada arresto falso era calculado con precisión, cada soborno contabilizado, cada testigo silenciado con la frialdad de quien ha convertido la injusticia en una rutina. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Pero cometieron un error. Arrestaron a Eleanor Davis. Para ellos, solo era una anciana de 78 años, una maestra jubilada con la piel marcada por el tiempo y el carácter tranquilo de quien ha visto demasiado. Un blanco fácil, una más de las tantas mujeres negras que podían ser intimidadas sin consecuencias. Un pequeño inconveniente en su vecindario exclusivo, donde los rostros eran pálidos y las calles estaban limpias de quienes no pertenecían. 24 horas. Ese era el tiempo que se daban para procesarla, inventar los cargos y enterrarla en el papeleo antes de que alguien hiciera preguntas. Pero no sabían que Eleanor Davis no era una mujer común. Había enseñado durante 4 décadas a generaciones de estudiantes a cuestionar la autoridad, a enfrentar la injusticia y, lo más importante, a no temer al poder. Y ahora con su hijo, el fiscal general de los Estados Unidos, a punto de recibir una llamada, aquellos oficiales estaban a punto de aprender la lección más dura de sus vidas. El sol de la tarde teñía de tonos dorados las calles de Oakwood Heights, un barrio donde las casas tenían cercas blancas y los autos de lujo se alineaban en entradas perfectamente pavimentadas. Eleanor Davis caminaba con paso firme por los pasillos de Thompson's Market, un supermercado exclusivo donde cada producto estaba meticulosamente acomodado, como si fuera parte de una exhibición de museo. Acarició con la yema de los dedos el collar de perlas que colgaba de su cuello, un regalo de sus antiguos alumnos cuando se jubiló. A su alrededor, los clientes la miraban de reojo. Lo notaba. No era la primera vez. Miradas rápidas, evaluadoras, como si se preguntaran qué hacía ella allí. Pero Eleanor había vivido en esa ciudad más tiempo del que cualquiera de esos clientes llevaba respirando, y no iba a dejar que un par de ojos juzgadores la hicieran sentir fuera de lugar. En la entrada del supermercado, 2 oficiales uniformados observaban la escena con la arrogancia de quienes creen tener control absoluto. «Mírenla», murmuró el oficial Brad Mitchell, de complexión robusta, cabello rubio cortado al ras y ojos de un azul gélido. «No pertenece aquí». Su compañero, Kyle Harris, más joven y ansioso por demostrar su valía, enderezó la espalda. «¿Quieres que lo revisemos?» Mitchell asintió con una sonrisa torcida. Se abrieron paso entre los pasillos hasta detenerse junto a Eleanor, que inspeccionaba un racimo de plátanos con la misma meticulosidad con la que corregía exámenes en sus años de enseñanza. «Señora», la voz de Mitchell era educada, pero con ese filo artificial que Eleanor había aprendido a detectar después de tantos años enfrentándose a burócratas y administradores escolares. «Hemos recibido quejas sobre actividad sospechosa en 1900. ¿La tienda? Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada». Eleanor colocó los plátanos en el carrito con calma, sin levantar la voz. «Estoy comprando, oficial. He vivido en esta ciudad más de 50 años. ¿Y suele comprar aquí?» La incredulidad de Harris era palpable. «Voy donde me place.
Joven, respondió ella con la autoridad de una maestra corrigiendo a un estudiante insolente. Este mercado vende productos específicos que necesito para la cena del domingo. En ese momento, el gerente de la tienda, Thomas Parker, se acercó con expresión incómoda. Sus ojos se movían inquietos entre los oficiales y Eleanor, pero su lealtad ya estaba decidida. Ha estado deambulando por los pasillos durante casi una hora, dijo, aunque Eleanor había llegado hacía menos de 20 minutos. Algunos clientes están preocupados. Eleanor sintió la ira burbujeando en su pecho, pero no la dejó salir. Sabía que no serviría de nada. Eso es falso. Acabo de llegar. Tengo el recibo del parquímetro para probarlo. Veamos su identificación. Señora, dijo Mitchell dando un paso adelante. Eleanor suspiró y buscó su bolso, pero en el momento en que movió la mano, sintió el agarre brutal en su brazo. «¡Oiga!», protestó, tambaleándose hacia atrás. Pero Mitchell no la soltó. La empujó con fuerza, lo suficiente para hacerla perder el equilibrio y caer contra una pila de naranjas. La fruta rodó por el suelo, un mar de esferas anaranjadas dispersándose en todas direcciones. «¡Deje de resistirse!», gritó Mitchell, aunque Eleanor ni siquiera se había movido. «No estoy resistiéndome», intentó decir, pero Harris ya le estaba torciendo los brazos detrás de la espalda, encajando las esposas con una fuerza innecesaria. Cerca de la caja registradora, un joven afroamericano, Jordan Carter, sostenía su teléfono con ambas manos, grabando cada segundo. Su corazón latía con furia, pero sus manos no temblaban. Sabía lo que tenía que hacer. Mitchell lo vio y soltó a Eleanor de inmediato, avanzando con pasos pesados. «Borra ese video». Ahora Jordan no se movió. «Conozco mis derechos». Mitchell le arrancó el teléfono, retorciendo su brazo hasta que los dedos de Jordan se abrieron por reflejo. «Bórralo, o vas a acompañarla al centro de detención». Jordan sintió el peso del momento. Miró a Eleanor en el suelo, los clientes mirando. A otro lado, el gerente actuando como si nada estuviera pasando. Lentamente tomó su teléfono y pulsó sobre la pantalla. Listo, Mitchell sonrió y le devolvió el dispositivo dándole una palmada burlona en el hombro. «Así me gusta». Eleanor lo observó todo con la misma mirada que había usado con estudiantes que intentaban copiar en sus exámenes. La mirada de una mujer que ya lo había visto todo y que, aún así, nunca había dejado de luchar. La sacaron de la tienda con las muñecas esposadas, pasándola frente a los clientes que fingían estar demasiado ocupados con sus compras para intervenir. Cuando llegaron al coche patrulla, Eleanor notó algo. «Sus cámaras no están encendidas», dijo, su voz tranquila. Harris le lanzó una sonrisa torcida. «Problemas técnicos». El viaje al precinto 18 comenzó. Pero Eleanor no sentía miedo, sentía claridad. Y eso lo descubrirían los oficiales más tarde. Era mucho más peligroso de lo que jamás habrían imaginado. Decían que el precinto 18 era intocable, una fortaleza donde las placas no solo representaban autoridad, sino un permiso silencioso para la brutalidad. Allí las pruebas desaparecían con una orden. Los jueces inclinaban la cabeza ante las exigencias de los oficiales corruptos, y las víctimas eran solo nombres en informes alterados. Durante 20 años habían perfeccionado su sistema. Cada arresto falso era calculado con precisión, cada soborno contabilizado, cada testigo silenciado con la frialdad de quien ha convertido la injusticia en una rutina. Pero cometieron un error. Arrestaron a Eleanor Davis. Para ellos, solo era una anciana de 78 años, una maestra jubilada con la piel marcada por el tiempo y el carácter tranquilo de quien ha visto demasiado. Un blanco fácil, una más de las tantas mujeres negras que podían ser intimidadas sin consecuencias. Un pequeño inconveniente en su vecindario exclusivo,
donde los rostros eran pálidos y las calles estaban limpias de quienes no pertenecían. 24 horas. Ese era el tiempo que se daban para procesarla, inventar los cargos y enterrarla en el papeleo antes de que alguien hiciera preguntas. Pero no sabían que Eleanor Davis no era una mujer común. Había enseñado durante 4 décadas a generaciones de estudiantes a cuestionar la autoridad, a enfrentar la injusticia y, lo más importante, a no temer al poder. Y ahora con su hijo, el fiscal general de los Estados Unidos, a punto de recibir una llamada, aquellos oficiales estaban a punto de aprender la lección más dura de sus vidas. El sol de la tarde teñía de tonos dorados las calles de Oakwood Heights, un barrio donde las casas tenían cercas blancas y los autos de lujo se alineaban en entradas perfectamente pavimentadas. Eleanor Davis caminaba con paso firme por los pasillos de Thompson's Market, un supermercado exclusivo donde cada producto estaba meticulosamente acomodado, como si fuera parte de una exhibición de museo. Acarició con la yema de los dedos el collar de perlas que colgaba de su cuello, un regalo de sus antiguos alumnos cuando se jubiló. A su alrededor, los clientes la miraban de reojo. Lo notaba. No era la primera vez. Miradas rápidas, evaluadoras, como si se preguntaran qué hacía ella allí. Pero Eleanor había vivido en esa ciudad más tiempo del que cualquiera de esos clientes llevaba respirando, y no iba a dejar que un par de ojos juzgadores la hicieran sentir fuera de lugar. En la entrada del supermercado, 2 oficiales uniformados observaban la escena con la arrogancia de quienes creen tener control absoluto. «Mírenla», murmuró el oficial Brad Mitchell, de complexión robusta, cabello rubio cortado al ras y ojos de un azul gélido. «No pertenece aquí». Su compañero Kyle Harris, más joven y ansioso por demostrar su valía, enderezó la espalda. «¿Quieres que lo revisemos?» Mitchell asintió con una sonrisa torcida. Se abrieron paso entre los pasillos hasta detenerse junto a Eleanor, que inspeccionaba un racimo de plátanos con la misma meticulosidad con la que corregía exámenes en sus años de enseñanza. «Señora», la voz de Mitchell era educada, pero con ese filo artificial que Eleanor había aprendido a detectar después de tantos años enfrentándose a burócratas y administradores escolares. «Hemos recibido quejas sobre actividad sospechosa en la tienda». Eleanor colocó los plátanos en el carrito con calma, sin levantar la voz. «Estoy comprando, oficial. He vivido en esta ciudad más de 50 años. ¿Y suele comprar aquí?» La incredulidad de Harris era palpable. «Voy donde me place». «Joven», respondió ella con la autoridad de una maestra corrigiendo a un estudiante insolente. «Este mercado vende productos específicos que necesito para la cena del domingo». En ese momento, el gerente de la tienda, Thomas Parker, se acercó con expresión incómoda. Sus ojos se movían inquietos entre los oficiales y Eleanor, pero su lealtad ya estaba decidida. «Ha estado deambulando por los pasillos durante casi 1 hora», dijo, aunque Eleanor había llegado hacía menos de 20 minutos. «Algunos clientes están preocupados». Eleanor sintió la ira burbujeando en su pecho, pero no la dejó salir. Sabía que no serviría de nada. «Eso es falso. Acabo de llegar. Tengo el recibo del parquímetro para probarlo». «Veamos su identificación, señora», dijo Mitchell, dando un paso adelante. Eleanor suspiró y buscó su bolso, pero en el momento en que movió la mano, sintió el agarre brutal en su brazo. «Oiga», protestó, tambaleándose hacia atrás. Pero Mitchell no la soltó. La empujó con fuerza, lo suficiente para hacerla perder el equilibrio y caer contra una pila de naranjas. La fruta rodó por el suelo, un mar de esferas anaranjadas dispersándose en todas direcciones. «Deje de resistirse», gritó Mitchell, aunque Eleanor ni siquiera se había movido. «No estoy resistiéndome».
intentó decir, pero Harris ya le estaba torciendo los brazos detrás de la espalda, encajando las esposas con una fuerza innecesaria. Cerca de la caja registradora, un joven afroamericano, Jordan Carter, sostenía su teléfono con ambas manos, grabando cada segundo. Su corazón latía con furia, pero sus manos no temblaban. Sabía lo que tenía que hacer. Mitchell lo vio y soltó a Eleanor de inmediato, avanzando con pasos pesados. «Borra ese video». Ahora Jordan no se movió. «Conozco mis derechos». Mitchell le arrancó el teléfono, retorciendo su brazo hasta que los dedos de Jordan se abrieron por reflejo. «Bórralo o vas a acompañarla al centro de detención». Jordan sintió el peso del momento. Miró a Eleanor en el suelo, los clientes mirando a otro lado, el gerente actuando como si nada estuviera pasando. Lentamente tomó su teléfono y pulsó sobre la pantalla. «Listo». Mitchell sonrió y le devolvió el dispositivo, dándole una palmada burlona en el hombro. «Así me gusta». Eleanor lo observó todo con la misma mirada que había usado con estudiantes que intentaban copiar en sus exámenes. La mirada de una mujer que ya lo había visto todo y que aún así nunca había dejado de luchar. La sacaron de la tienda con las muñecas esposadas, pasándola frente a los clientes que fingían estar demasiado ocupados con sus compras para intervenir. Cuando llegaron al coche patrulla, Eleanor notó algo. «Sus cámaras no están encendidas», dijo su voz tranquila. Harris le lanzó una sonrisa torcida. «Problemas técnicos». El viaje al precinto 18 comenzó. Pero Eleanor no sentía miedo, sentía claridad. Y eso, lo descubrirían los oficiales más tarde, era mucho más peligroso de lo que jamás habrían imaginado. «Aquí está a primeira parte». «O que achou? Quer que eu ajuste algo antes de continuar com a próxima sessão?» «You said muito». «Bom, seguimos. ChatGPT site ótimo». Agora vamos continuar com a segunda parte, que cobre a llegada de Eleanor al precinto 18 y el comienzo de su observación de la corrupción interna. Aquí, el enfoque será construir la atmósfera del precinto 18, hacerlo sentir oscuro, opresivo, una máquina de corrupción que opera con impunidad, mostrar cómo Eleanor observa y memoriza todo, destacar su mente analítica y su experiencia como maestra que le permite captar detalles clave, aumentar la sensación de injusticia y abuso de poder, dejar claro que este no es un arresto común, sino parte de un sistema diseñado para reprimir a los más vulnerables, crear tensión con pequeños indicios de que Eleanor no es una víctima ordinaria, insinuar que su presencia ahí cambiará las cosas sin que los oficiales lo sospechen. Aquí está la segunda parte de la historia. El trayecto hasta el precinto 18 fue un laberinto de calles sin sentido. Eleanor observó cada giro, cada cambio de dirección, memorizando el camino con la misma precisión con la que había enseñado historia a generaciones de estudiantes. Sabía que la estaban llevando por un recorrido más largo de lo necesario. Sabía que era un intento deliberado de desorientarla. Pero ella no se dejaba engañar fácilmente. Sentada en el asiento trasero de la patrulla, con las muñecas aún esposadas, Eleanor mantuvo la espalda recta y los ojos bien abiertos. Escuchaba con atención cada palabra que intercambiaban los oficiales en los asientos delanteros. «¿Crees que va a dar problemas?», preguntó Harris con una risita. «Nah», respondió Mitchell, girando el volante para tomar otra calle sin nombre. «Mañana firmará lo que le pongamos enfrente y la mandaremos de vuelta a su casa con una advertencia. Estas viejas no tienen agallas». Eleanor bajó la mirada, fingiendo sumisión, pero por dentro su mente trabajaba sin descanso. Finalmente, tras casi una hora de vueltas innecesarias, la patrulla se detuvo frente a un edificio gris y sin alma, con ventanas reforzadas y puertas blindadas que parecían diseñadas para encerrar secretos. Precinto 18.
un lugar donde la justicia no entraba. El aire dentro del recinto estaba cargado de un olor rancio, una mezcla de café viejo y sudor seco que impregnaba cada rincón. La iluminación fluorescente hacía que todo se viera más frío, más inhóspito. Eleanor fue escoltada a empujones hasta el área de ingreso. A su alrededor, los oficiales se movían con la confianza de quienes nunca han sido cuestionados. Hablaban con soltura sobre casos alterados, pruebas que desaparecerían misteriosamente antes de llegar a los tribunales. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó el sargento de turno, un hombre de cara ancha y voz monótona. «Disturbios en la vía pública, resistencia al arresto, intento de agresión», enumeró Mitchell con total naturalidad. Eleanor se giró lentamente hacia él, sus ojos afilados como cuchillas. «Eso es mentira». Los oficiales se rieron entre dientes. «Así es como funciona aquí, señora», dijo el sargento sin siquiera mirarla. «Nadie se acuerda de los detalles, solo de lo que está escrito en el informe». Mientras hablaba, Mitchell llenaba la hoja de registro con su puño grueso, añadiendo detalles falsos sin el menor esfuerzo. Empujó a un oficial, leyó en voz alta con una sonrisa burlona. «Qué agresiva, ¿eh?». Eleanor no respondió. Solo lo miró con la misma calma con la que había enfrentado a administradores corruptos que intentaron recortar fondos para sus estudiantes años atrás. Mitchell firmó su informe con un garabato arrogante y luego se volvió hacia ella. «Bienvenida al precinto 18, señora Davis. Espero que disfrute su estadía». La llevaron a un pequeño cuarto donde tomaron sus huellas dactilares con más fuerza de la necesaria, apretando sus dedos contra el escáner con la clara intención de humillarla. Luego la obligaron a posar para una foto. Incluso con las esposas puestas y la dura luz blanca iluminando su rostro, Eleanor mantuvo la cabeza en alto. Su dignidad era inquebrantable. Cuando finalmente la empujaron dentro de una celda de paredes frías y una litera de metal, Eleanor se sentó con tranquilidad. Respiró hondo y cerró los ojos, pero no para descansar, para escuchar. Durante décadas había enseñado a sus estudiantes que la información era la herramienta más poderosa del mundo. Y ahora, atrapada en el corazón de la corrupción, tenía acceso a información que estos hombres ni siquiera sabían que estaban proporcionando. A través de las rendijas de la celda, observó. Vio a los oficiales reunirse en la sala de evidencia, intercambiando pequeños sobres marrones con la fluidez de un negocio bien establecido. Vio al sargento alterar informes en la computadora, eliminando registros con un par de clics. Vio a un detective entregar un fajo de billetes a un oficial de bajo rango y darle una palmada en la espalda. Y escuchó. El juez Whitaker llamó otra vez. Susurró un oficial a otro. Quiere asegurarse de que el caso de Henderson desaparezca antes del juicio. Sin problema. Pondremos en la evidencia lo que siempre funciona. Error técnico. Y el chico del supermercado, el que grabó el arresto, Mitchell lo manejó. Le hizo borrar el video, pero ya tenemos su nombre. Si abre la boca, lo incriminamos en algo. Cada palabra se almacenaba en la memoria de Eleanor, cada voz, cada rostro, cada detalle. Nadie la miraba dos veces. Para ellos, era solo una anciana esperando su destino, una cifra más en la estadística de arrestos falsificados. Pero lo que ellos no sabían era que Eleanor estaba tomando nota de todo. Pasaron las horas, cambios de turno, nuevos oficiales entrando y saliendo, cada conversación filtrándose a través de las paredes, cada pieza de información encajando en su lugar. En la madrugada, el precinto 18 quedó en silencio, solo con la presencia de unos pocos oficiales nocturnos que mataban el tiempo jugando a las cartas en la oficina de seguridad. Fue entonces cuando Eleanor escuchó la conversación más importante de todas. «Mañana la transferimos», dijo Mitchell en un susurro. «El jefe quiere que desaparezca un par de días, hasta que todo se calme.
¿Y el informe? Callahan ya habló con el juez. Firmará cualquier cosa que le pongamos enfrente. Eleanor abrió los ojos lentamente. La habían subestimado, y eso, más que cualquier otra cosa, sería su perdición. El amanecer se filtró lentamente por las pequeñas ventanas del precinto 18, proyectando sombras alargadas sobre las paredes grises. El aire estaba cargado con el murmullo de los oficiales de turno, que comenzaban su jornada con tazas de café rancio y bromas insensibles. Eleanor Davis abrió los ojos. No había dormido. No podía permitirse ese lujo. Había pasado la noche sentada en la esquina de su celda, inmóvil pero alerta, absorbiendo cada fragmento de conversación que flotaba en los pasillos. Sabía que la información era su mejor arma, y la noche le había dado más de lo que esperaba. Escuchó nombres: el juez Whitaker, el alcalde Kensington, el jefe Callahan. Escuchó sobre dinero, cuentas offshore, fondos incautados desviados, bonos otorgados a oficiales que lograban ajustar las cifras de criminalidad a favor del departamento. Escuchó sobre testigos que desaparecían, grabaciones que se perdían por fallos técnicos, pruebas que se fabricaban con la precisión de un relojero. Y lo más importante, escuchó que su caso no era un accidente. Desde el momento en que la esposaron en el supermercado, el sistema ya había decidido su destino. El juez firmaría su expediente sin siquiera leerlo. Pasaría 48 horas en detención y cuando saliera, su reputación quedaría marcada con una ficha policial y un historial de resistencia a la autoridad. Ellos creían que estaban manejando la situación como siempre. Pero esta vez era diferente. A media mañana, el precinto 18 estaba en plena actividad. Los oficiales se movían con una eficiencia calculada, sin preocuparse por ocultar la maquinaria corrupta que los había sostenido durante años. Era un ecosistema perfectamente balanceado, donde todos sabían su papel. Eleanor observaba en silencio. Vio cómo un oficial de baja categoría recibía un sobre sellado de manos del sargento de turno, quien apenas murmuró: «Llévalo al despacho del juez. Él sabrá qué hacer». Escuchó cómo los detectives intercambiaban comentarios en voz baja. «El chico del video sigue en la ciudad. Mitchell quiere que le encontremos algo. Drogas, armas, lo que sea. Puedo encargarme de eso. Pequeños detalles, pequeños engranajes en una máquina que llevaba décadas funcionando sin fallos. Pero había un problema. Ellos no sabían que Eleanor Davis estaba mirando». ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. A media tarde, la puerta de la celda se abrió y una figura inesperada apareció. La detective Lisa Carter no llevaba el aire burlón de los otros oficiales ni la frialdad calculada del sargento. De hecho, sus ojos reflejaban algo que Eleanor no había visto en ninguno de sus colegas hasta ahora. Duda. «Señora Davis», dijo, en voz baja, con un rápido vistazo al pasillo. «¿Necesita algo? ¿Un vaso de agua? ¿Algo de comida?» Eleanor la estudió con cuidado antes de responder. «Necesito hacer una llamada». Lisa apretó los labios, visiblemente incómoda. «Eso todavía no es posible». Eleanor sostuvo su mirada. «Lleva años trabajando aquí», susurró. «No me diga que no ha visto lo que pasa en este lugar». Lisa no respondió. Pero Eleanor vio la verdad en su rostro. Lo había visto. Sabía exactamente lo que ocurría tras esas puertas, en esas oficinas llenas de humo y risas cínicas. Y probablemente había cerrado los ojos muchas veces para no convertirse en el próximo blanco. Eleanor bajó la voz. «Usted no es como ellos». Lisa Carter titubeó un instante, luego desvió la mirada. «Voy a ver qué puedo hacer». Y se marchó.
No hizo ninguna promesa, pero Eleanor no necesitaba una. Había reconocido algo en la detective. Una grieta, y en un sistema corrupto, una grieta era suficiente para derrumbarlo todo. Al caer la noche, la tensión en el precinto 18 se hizo más evidente. El jefe Callahan había llegado. Su presencia lo cambió todo. Los oficiales que antes bromeaban con despreocupación ahora se movían con más discreción. Las puertas de las oficinas se cerraban con más frecuencia. Las conversaciones se reducían a susurros rápidos antes de dispersarse como hojas al viento. Desde su celda, Eleanor lo vio pasar. Un hombre robusto de cabello plateado, con un uniforme impecable y un gesto severo. No hablaba en vano, no repetía órdenes, simplemente entraba en una habitación, decía lo necesario, y todos se apresuraban a obedecer. Sabía que ese hombre había sobrevivido en su cargo porque nunca dejaba cabos sueltos, y ahora Eleanor Davis era un cabo suelto. Escuchó cuando entró a su despacho y cerró la puerta tras él. Escuchó cuando su teléfono sonó, y escuchó cada palabra que dijo. ¿Qué tan profundo llegó la filtración? Una pausa. No, todo está bajo control. El juez firmará lo que le enviemos. Otra pausa. La mujer no es un problema, estará bajo custodia otras 24 horas, y luego la soltarán con una advertencia. Si su hijo empieza a hacer ruido, encontraremos la manera de calmarlo. Eleanor sonrió para sí misma. Ahí estaba. La prueba de que estos hombres operaban con impunidad absoluta, confiados en que su sistema era invulnerable. Pero en su arrogancia habían cometido un error. La habían encerrado justo en el corazón de su imperio, sin imaginar que cada conversación, cada maniobra, cada confesión en voz baja estaba siendo registrada por una mujer que nunca olvidaba un detalle. La puerta de la celda se abrió de golpe. Lisa Carter entró con pasos rápidos y dejó caer un pequeño teléfono en el banco metálico. «Marque un número y hágalo rápido», murmuró. Eleanor lo tomó sin dudar. Sus dedos se movieron con precisión mientras marcaba una secuencia de números que conocía de memoria. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces. Mamá, la voz de su hijo, Malcolm Davis, era fría y calculada, pero Eleanor podía notar la tensión en el fondo. «Hijo», susurró, «necesito que escuches con atención». Lisa se quedó de pie junto a la puerta, vigilando. Eleanor habló rápido, con precisión, sin perder un solo detalle. «Este lugar está podrido hasta los cimientos. La corrupción no empieza en la estación de policía. Llega hasta el juez Whitaker, hasta el alcalde, hasta Callahan». Silencio. Luego Malcolm exhaló. «Voy para allá». Eleanor negó con la cabeza. «No, no vengas. Envía a tu equipo. Hazlo bien. Esto no es solo mi arresto, es un sistema entero que se está desmoronando». Silencio otra vez. Y luego, su hijo pronunció las palabras que Eleanor había esperado escuchar. «Voy a derribarlos». La línea se cortó. Eleanor le devolvió el teléfono a Lisa, quien lo guardó rápidamente antes de salir, sin decir una palabra. Eleanor cerró los ojos y apoyó la espalda en la pared. El reloj había comenzado a correr, y el precinto 18 estaba a punto de enfrentar su caída. El precinto 18 jamás había visto una noche como aquella. Desde su celda, Eleanor Davis escuchó el ruido antes de ver lo que estaba pasando, el sonido de puertas siendo golpeadas, órdenes gritadas con urgencia, un caos diferente al que había reinado en el lugar las últimas 24 horas. La corrupción se movía con silenciosa eficiencia, pero el miedo hacía ruido. Y en ese momento, todos en el precinto 18 estaban asustados. Afuera, las luces de los vehículos federales destellaban en la oscuridad. Los agentes del FBI y de la Fiscalía General se desplegaban con precisión quirúrgica. No se trataba de una redada improvisada, sino de una ejecución planificada hasta el último detalle.
Malcolm Davis salió de su auto con paso firme, su rostro serio como una estatua de mármol. No había espacio para emociones, solo justicia. «Cerramos todas las salidas», dijo Sarah Williams, su jefa de gabinete, mientras le entregaba los documentos en una carpeta gruesa. «Tenemos las órdenes de arresto. El juez Anderson las firmó hace una hora». Malcolm asintió sin apartar la vista del edificio. «Que nadie destruya nada, cada disco duro, cada expediente, cada cámara de seguridad. Todo es evidencia». Los agentes avanzaron. La caída del precinto 18 había comenzado. Adentro, el jefe Callahan estaba en su oficina, teléfono en mano con la piel perlada de sudor. «Escúchame», le ladró a su contacto. «No me importa cómo lo hagas, pero necesito que borres todo, ahora mismo». Pero en ese momento, la puerta se abrió de golpe. 2 agentes federales entraron con las armas listas. «Jefe Robert Callahan está bajo arresto por conspiración, obstrucción a la justicia y violación de derechos civiles». Callahan apenas tuvo tiempo de abrir la boca antes de que lo obligaran a girarse y le aseguraran las esposas. «Esto es un error», gruñó entre dientes. «No saben con quién están tratando». El agente no se inmutó. «No, usted no sabe con quién se metió». Los pasillos del precinto se llenaron de voces y movimientos frenéticos. Lisa Carter vio a sus antiguos compañeros congelarse cuando los agentes entraron. Algunos intentaron esconder documentos, otros quisieron escapar por la puerta trasera. Nadie lo logró. Desde su celda, Eleanor Davis observó cómo Mitchell y Harris eran llevados esposados. Sus rostros, que antes habían reflejado arrogancia y desprecio, ahora mostraban algo completamente distinto: pánico. Harris trató de girarse hacia el agente que lo escoltaba. «Fue Callahan, nos obligaba, podemos cooperar», pero ya era tarde para pactos. Lisa Carter se acercó a la celda y deslizó la llave en la cerradura. «Es hora de irse, señora Davis». Eleanor salió de la celda con la misma calma con la que había entrado. No tenía prisa, ya había ganado. Afuera, las cámaras de televisión captaban cada momento. Las noticias se esparcían como fuego sobre gasolina. FBI ejecuta redada en el precinto 18. Arrestos masivos en escándalo de corrupción policial. El fiscal general lidera operativo contra red criminal en el departamento de policía. Los oficiales corruptos fueron sacados uno a uno, esposados, bajo el resplandor de los reflectores y el sonido de una multitud que había crecido en las últimas horas. Entre la multitud, Jordan Carter observaba con el teléfono en alto, grabando el momento que él sabía que se convertiría en historia. Al ver a Eleanor salir del edificio, sonrió. «Lo logramos», susurró. La caída del precinto 18 fue solo el inicio. Los documentos incautados no solo revelaron los crímenes de Callahan y sus hombres, expusieron a jueces, empresarios, políticos y oficiales de alto rango que habían utilizado el sistema para enriquecerse. La ciudad entera se vio sacudida por la magnitud del escándalo. El juez Whitaker fue arrestado esa misma noche, su oficina clausurada. El alcalde Kensington renunció al día siguiente, tratando de evitar su arresto, pero el FBI lo detuvo en su mansión antes de que pudiera huir. Las pruebas eran demasiado contundentes, las condenas inevitables. 6 meses después, Eleanor Davis caminaba por su vecindario con el mismo porte digno de siempre. Pero algo había cambiado. Los rostros ya no la miraban con sospecha. La gente la reconocía en las calles, algunos le sonreían, otros la saludaban con respeto. El supermercado donde fue arrestada había cambiado de dueños. El nuevo propietario, un hombre joven y entusiasta, la reconoció al verla entrar. «Señora Davis», dijo con admiración, «la casa invita». Eleanor negó con la cabeza con una sonrisa.
No vine por regalos, hijo. Solo quiero mis plátanos. El joven rió y le entregó el mejor racimo de la tienda. Mientras Eleanor se alejaba, supo que no era el final. Los sistemas no se reformaban de la noche a la mañana. La corrupción no desaparecía con un solo juicio. Pero sí se podía debilitar, sí se podía exponer, y lo más importante, sí se podía combatir. Lo había probado. Su historia se había convertido en una advertencia para quienes creían que la injusticia era imbatible, y en una inspiración para aquellos que aún tenían miedo de alzar la voz. La verdad era el arma más poderosa que había, y ella la había usado para cambiarlo todo. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.